un poquito lo que hicimos ya la semana pasada y la anterior también. ¿Sí? Nosotros hemos hablado pues en la primera clase sobre las biomoléculas, ¿correcto? Sobre las biomoléculas, hemos mencionado también con respecto a las propiedades de algunas biomoléculas, como son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hemos hablado sobre células en la siguiente clase, hemos hecho la diferencia entre eucariota y procariota. Hemos visto algunas propiedades que tienen las células eucariotas, las procariotas, hemos hablado de los orgánulos membranosos, justamente. Y también pues conversamos un poquito de los virus, ¿no? Para diferenciar entre lo que es un ser vivo y lo que es un ser no vivo. ¿No? Hoy nos toca hablar sobre esa gran estructura que tiene la célula, que es la membrana plasmática, ¿no? Que es la membrana plasmática. Y esta membrana, como ustedes se acordarán, la mencionamos cuando hicimos célula eucariota sobre todo, y la mencionamos que formaba parte de los orgánulos membranosos. Dentro de ellos, el principal orgánulo membranoso que nosotros conocíamos pues era la membrana celular, pero también había otros orgánulos como son el núcleo con su membrana nuclear llamada la carioteca. Tenemos también, por ejemplo, las mitocondrias, ¿no? Los lisosomas, los retículos, por que contienen, que están conformados justamente por membrana celular. Ahora, dentro de lo que es membrana celular, debemos tener en cuenta que hoy vamos a conocer un poco más sobre el famoso modelo de Singer y Nicholson, del cual tal vez ya hemos escuchado, que viene a ser el modelo por excelencia de la bicapa lipídica, ¿sí? De la bicapa lipídica. También vamos a conocer un poco sobre los componentes de esta membrana, ¿no? Que son principalmente lípidos, carbohidratos y proteínas. Vamos a ver un poco sobre las funciones que tiene una membrana plasmática, el por qué se le denomina permeable y alguna terminología básica al respecto, ya que debemos recordar que este tema de membrana es extenso y lo vamos a ver todavía hasta la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, al final de este episodio de hoy, tú tienes que haber comprendido esos objetivos, ¿correcto? Entonces, para poder iniciar, vamos a hacer una pregunta que espero me puedan responder, sea por el chat o abriendo el micrófono. ¿En qué se parece una puerta a la membrana celular? ¿Alguien tiene alguna idea? Leonardo. A ver, cuéntame, Leonardo. Sí, yo lo que tengo como idea de membrana y en lo que se parece a una puerta puede ser en proteger, ¿no? En sí a proteger. A La proteger. protege y la parte de otros, ya que separa el interior del exterior. Ok, se puede el interior del exterior. Muy bien. Protege. ¿Alguna otra idea con respecto a por qué se... Profesora. Dime por qué. Yo creo que la membrana celular se parece a una puerta porque la membrana celular decide quién puede pasar y quién no, y se limita en eso. Ya, quién puede pasar y quién no, correcto. Por acá estaban poniendo en el chat, protege, permite la entrada y salida, excelente. Por acá pues ingreso y salida. Y efectivamente no solamente quién puede pasar, sino también quién puede salir, ¿no? Porque la puerta nos permite a nosotros decidir quién ingresa a nuestra casa y quién no. Pero también nos permite decidir quién sale y quién no, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de no COVID, si uno estaba castigado, tal vez no te dejaba salir tu mamá, ¿no? Te cerraba la puerta y dices, no, no puedes salir, ¿no? Estás castigado porque tienes tarea, etc. ¿No? Entonces la puerta también sirve para impedir que alguien salga. Igual es la membrana, ¿no? Es una estructura que va a permitir el ingreso y salida, ¿no es cierto?, de ciertas sustancias, de ciertos componentes, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta de que va a permitir la salida de componentes que no son necesarios para la célula, ¿no? Que
como están dentro de ella, deben salir justamente porque le están haciendo un daño a la propia célula. Entonces, al final de nuestra sesión, debemos nosotros identificar cuáles son los componentes y cuáles son las funciones de la membrana plasmática. Debemos diferenciar un poquito entre los tipos de transporte que existen de acuerdo a lo que nosotros denominamos la gradiente de concentración, ¿sí? Debemos también reconocer cómo se adaptan las estructuras de la membrana, es decir, cómo cambia su forma cuando las células son sometidas a diferentes tipos de medios. ¿Sí? Entonces, para empezar con nuestra clase, vamos a hablar un poquito de una reflexión que nos cita dos conceptos muy importantes. Dice, la permeabilidad selectiva de la membrana, ¿no? Permite que la célula mantenga un medio interno constante, lo cual es importante para el correcto funcionamiento de esta. ¿Qué quiere decir? Que mi membrana plasmática permite que el interior de la célula, ¿sí? Es decir, el medio interno, sea constante, es decir, sea continuo, no existan cambios, ¿no? Es decir, que la célula siempre esté en equilibrio. Y ese equilibrio al interior de ella se le denomina homeostasis. Entonces, lo que busca la membrana es justamente la homeostasis de la célula. Porque cuando la célula se encuentra en ese equilibrio, en esa homeostasis, todos los procesos metabólicos que hay en su interior se van a realizar de forma correcta. Y si todos esos procesos se realizan de forma correcta, entonces la célula va a funcionar de manera correcta. ¿Sí? Entonces, lo que busca siempre la célula es estar en una homeostasis. ¿Sí? En una homeostasis. Eso es lo que básicamente se necesita, ¿no? Se requiere. ¿Sí? Es lo que se necesita, lo que se requiere. Ahora, hay un concepto, bueno, dos conceptos muy importantes allí que justamente permiten eso. La permeabilidad selectiva. Vamos con el más fácil. ¿Qué significa ser selectiva? ¿Por qué se dice que la membrana plasmática es selectiva? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Porque escoge quién entra y quién sale. Ya, porque escoge quién entra y quién sale, porque por acá han puesto, ¿no? Decide quién entra y quién no. Correcto, pero también decide quién sale y quién no sale, ¿no? Porque la célula no puede sacar sus nutrientes, no sería autónoma. También decide quién no debe salir y quién sí debe salir, ¿no? Por ejemplo, los desechos, ¿no? Los desechos deben salir, ¿no? Efectivamente, eso es ser selectiva. Entonces, digamos que es como un filtro, ¿no? Que nos dice quién debe entrar, quién no debe entrar, quién debe salir y quién no debe salir. Muy bien, eso es selectiva, eso está clarísimo. Ahora, ¿qué significa ser permeable? ¿Alguna idea? ¿Qué significará ser permeable? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es ser permeable? Evita la introducción de agua. Que deja pasar el agua, o también como evita a través de los poros que tiene. Ya, permite pasar el agua o la evita, pero si nosotros nos vamos a la palabra evita, ¿sí? Tenemos que recordar que existe una tela llamada el impermeable, ¿no? Las telas impermeables, ¿no? Y las telas impermeables se usan sobre todo en la sierra para que la lluvia no pase a través de ellas y no nos mojemos la ropa. Ese es el impermeable, ¿no? Por lo tanto, permeable sería que permita el paso del agua, ¿no? No que lo evite. Pero, ese concepto está relativamente bien, pero en membrana plasmática no se aplica solamente con el agua, o sea, no hace referencia solamente al agua, sino a muchas moléculas. Por ejemplo, decir que la membrana es permeable significa que va a permitir efectivamente el paso del agua, pero el agua va a atravesar la membrana sin romperla, sin modificar su estructura de la membrana. ¿Sí? De igual manera,
La membrana es permeable a otras moléculas. Hay moléculas que van a atravesar la membrana sin romperla, es decir, sin modificar su estructura. ¿Sí? No solamente fluidos, porque la glucosa puede pasar la membrana solita, sin necesidad de proteínas. También, hay glucosas que sí necesitan, pero hay glucosas que pasan. No solamente son fluidos. Son distintos tipos de moléculas, ¿correcto? Son distintos tipos de moléculas que pueden atravesar la membrana, pero sin modificar su estructura, sin modificar su forma, ¿correcto? No la modifican. Por ejemplo, una molécula grande, un nutriente muy grande, puede entrar por fagocitosis. Y la membrana va a hacer un conjunto de reacciones, va a finalmente interiorizar ese nutriente, pero luego de ese proceso la membrana sigue igualita, no es que le hayamos hecho un hueco. Eso es ser permeable. Es la característica de la membrana que permite el paso de sustancias, sean grandes o sean pequeñas, pero sin una alteración en su estructura. Y tampoco hay alteración en su composición. Eso es ser permeable. El paso o salida de sustancias, ¿no? Por medio de las cuales la membrana no cambia ni su estructura ni su composición. Eso significa ser permeable en el caso de la membrana plasmática. Y la membrana plasmática es permeable y selectiva. ¿Correcto? Es permeable y selectiva. Entonces, esas dos características básicas son los que permiten que la membrana pueda tener un tránsito, del cual vamos a hablar todavía en la siguiente clase, que viene a ser el transporte, ¿no? Y vamos a ver diferentes tipos de transporte, y te vas a dar cuenta por qué la membrana resulta ser permeable y selectiva, ¿no? Pero el fin supremo de la membrana es mantener el equilibrio en el medio interno, para que la célula funcione de manera, pues, correcta. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de membrana plasmática, por si acaso, no solamente estamos hablando de la membrana del borde celular, o sea, no es solamente la membrana celular, es la membrana plasmática en general, ¿no? Y la membrana plasmática en general la encuentro en la célula y en orgánulos membranosos. La encuentro en retículo, la encuentro en mitocondria, ¿no? Porque es una membrana. Ahora, muchos de nosotros sabemos y decimos que tal vez la membrana tiene una estructura de bicapa lipídica, porque eso nos lo han enseñado, ¿no es cierto? Pero te cuento que cuando hablamos de la apariencia de la membrana, tiene una apariencia trilaminar. Decir apariencia no es lo mismo que decir estructura. Apariencia es como yo lo veo. Por ejemplo, la apariencia de una persona. Tiene una buena apariencia, una mala apariencia, no como se ve, ¿no? La composición es diferente, de qué está formado, ¿no? Tiene un pantalón, una camisa, una casaca, etc. ¿No? Esa es la estructura. Igualito es en la membrana. La apariencia es cómo se ve la membrana a través del microscopio, y otra es su composición, su estructura, ¿no? La estructura nosotros conocemos que es una bicapa lipídica, pero la apariencia es trilaminar. ¿Por qué se dice que es trilaminar, profesora? Porque si vemos lo que señalan estas dos flechitas, yo veo allí 3 capas, ¿correcto? 2 de color plomo a los bordes y una de color blanco en el centro. ¿Sí? Por eso se dice que es trilaminar. Entonces, profesora, ¿qué significa eso de decir que es trilaminar? Lo que pasa es que esas 2 capas plomas grandes que yo observo, esas 2 capitas plomas, corresponden a las cabezas de los fosfolípidos, de lo cual nosotros ya hemos hablado, porque hemos dicho en la clase de biomoléculas que los fosfolípidos tienen cabezas, ¿correcto? Y sus cabezas son polares, ¿sí? Son cabezas polares, es decir, que les gusta el agua. Y entonces, cuando yo observo al microscopio electrónico la bicapa, esas 2 líneas plomas
corresponden a las cabezas polares de los fosfolípidos, mientras que la sección blanca del medio corresponde a las colitas, Vale. Que son apolares, porque no les gusta el agua. Profesora, ¿y por qué se ve tan oscuro? ¿Por qué se ven tan oscuras las cabezas y se ve blanca la sección de las colas? Lo que pasa es que las cabezas son más densas, ¿sí? Como son más pesadas, al momento de observarlas al microscopio se observan oscuras. En cambio, las colas, como son tan delgaditas, y es decir, tan fibrosas, se ve claro, ¿no? Se ve como que blanco. Entonces, allí nosotros observamos la apariencia trilaminar, ¿correcto? Una capa donde está la cabeza de uno de los fosfolípidos, otra capa que representa el lugar donde se encuentran las colas, y otra capa donde está la otra parte de los fosfolípidos. Pero si yo hablo de la bicapa lipídica, tengo una capa de fosfolípidos y otra capa de fosfolípidos, ¿no? La estructura es de bicapa, pero la apariencia es trilaminar, ¿correcto? La apariencia es trilaminar. Ahora, eso mismo se observa en todas las células. Por ejemplo, el dibujo de abajo es una célula de músculo, es una célula muscular. Y si observamos la membrana plasmática que está señalada como PM, ¿sí? Observamos pues la apariencia trilaminar, ¿no? Lo mismo que te acabo de explicar. Ahora, si observamos un orgánulo membranoso, como lo es el retículo sarcoplásmico, que es lo que está señalado en esa imagen con las letras SR. El retículo sarcoplásmico, del cual nos van a hablar sus compañeritos en su seminario de contracción muscular, es lo mismo que decir el retículo endoplasmático de la célula muscular, ¿sí? Y sabemos que el retículo endoplasmático es un orgánulo membranoso, por lo tanto, ha de tener membrana plasmática. Si yo observo el retículo sarcoplásmico, veo justamente que también tiene una apariencia trilaminar. ¿Por qué? Porque sigue siendo membrana plasmática. Por eso yo te decía, la membrana, yo la encuentro en la membrana celular, en la membrana de los orgánulos, ¿no? Como por ejemplo en el núcleo, en la mitocondria, en los retículos, en el Golgi, etcétera. Pero todos ellos tienen lo mismo. Una apariencia trilaminar, pero con estructura de bicapa lipídica. ¿Correcto? Con estructura de bicapa lipídica. Entonces, conociendo esto con respecto a la estructura y sabiendo que una cosa es apariencia y otra cosa es la composición, la estructura de bicapa lipídica, ¿sí? Podemos entonces conversar ahora sí con respecto a las funciones, ¿sí? Y es que las funciones de la membrana son muy variadas. Vamos a ver algunas ahora y otras más adelante. Una de las principales funciones que tiene la membrana plasmática es la compartimentalización. La membrana plasmática nos sirve para nosotros generar compartimientos dentro de una estructura más grande llamada la célula. Por ejemplo, en un edificio existen compartimientos. ¿Cuáles son los compartimientos? Los departamentos, la terraza, el gimnasio, el lobby, ¿no? Donde cada compartimiento tiene una función. Los departamentos albergan familias. El lobby recepciona a los visitantes. El gimnasio sirve para hacer ejercicio. La terraza sirve para descansar, hacer parrilladas, etc. ¿No? O sea, cada compartimiento tiene una función dentro de una estructura grande llamada el edificio. Igualito es en la célula. Dentro de la célula existen compartimientos, ¿sí? Donde cada uno de ellos tiene su función. Y justamente la membrana delimita estos compartimientos. Por ejemplo, acá tenemos una vacuola que tiene su membrana y delimita la función de la vacuola.
Acá tenemos una mitocondria que tiene su membrana y delimita la función de la mitocondria. Acá tenemos otro compartimiento llamado el cloroplasto que tiene su membrana y delimita la función del cloroplasto. Entonces la membrana plasmática delimita, inclusive la propia membrana de la célula delimita la función de la célula con respecto a lo que hay en el exterior, ¿correcto? Entonces cada uno de los compartimientos formados en la célula están delimitados por membranas y permite justamente que estos compartimientos pues sean autónomos, ¿no? Que las enzimas que están dentro de la vacuola no se derramen al citoplasma, porque la función debe ocurrir hacia adentro, que las enzimas del cloroplasto no se derramen al citoplasma, porque todo lo que tiene que ver con cloroplasto debe ocurrir al interior, ¿correcto? Y así sucesivamente. Entonces, la compartimentalización es muy importante dentro de lo que nosotros conocemos como función de la membrana plasmática. Otra función es justamente los componentes que existen en las superficies de estas membranas, ¿no? Los componentes. Lo que ocurre es que cada membrana es distinta, ¿sí? Cada membrana tendrá componentes diferentes de acuerdo a su función. Por ejemplo, nosotros tenemos el cloroplasto, y en el interior del cloroplasto existen los tilacoides. Los tilacoides son cada uno de esos discos que están apilados como si fueran un conjunto de monedas, ¿sí? Cada uno de los conjuntos de tilacoides, que yo estoy marcando de rojo, se llama grana, ¿no? Ahorita acabo de marcar 3 granas, ¿sí? Ahora voy a marcar la 4ª grana. La grana es el conjunto de tilacoides que están dentro del cloroplasto. La membrana del tilacoide, por ejemplo, contiene en su superficie una enzima llamada la rubisco. La rubisco es una enzima que se encarga de fijar el CO2 y transformarlo en fosfogliceraldehído. ¿Sí? Fija el CO2 y lo transforma en fosfogliceraldehído. Ahora, si la rubisco no estuviese en la membrana del tilacoide, el cloroplasto no sería capaz de fijar el CO2. ¿Correcto? No sería capaz. Entonces, una propiedad de la membrana es que sus componentes le otorgan justamente funciones características a determinados orgánulos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la rubisco, ¿no? le otorga la función de fijación de oxígeno al cloroplasto. ¿Sí? Y así, diferentes componentes en las membranas plasmáticas permiten justamente que se desarrollen distintas funciones metabólicas. Imagínate si el tilacoide no tuviera rubisco. No se daría la fijación del CO2 y la célula se moriría. Mucho depende de los componentes de la sustancia. Otra función de la que ya hemos hablado al inicio de la clase es la permeabilidad selectiva, ¿no? Que ya lo dijimos. Otra función es el transporte, ¿sí? De solutos, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, ¿sí? Transporte del cual vamos a hablar más adelante en la siguiente clase, ¿no? Los diferentes tipos de transporte. También tenemos la función de transducción de señales. ¿Qué es la transducción de señales? Pasar una señal. Lo que pasa es que en la superficie de las membranas existen algo llamado los receptores. Y los receptores pueden ser carbohidratos o proteínas de membrana, ¿no? Y como su nombre es receptor y se encuentra en la membrana, su función es recepcionar una información. ¿Quién trae la información? Una molécula, por ejemplo, una hormona. La hormona se une al receptor y el receptor transduce la señal, es decir, transmite la señal. Transmite lo que quiso decir la hormona para que se realicen en su interior las reacciones metabólicas que está ordenando la hormona. Pero algunos alumnos creen que la hormona atraviesa la membrana, ¿no? Algunos piensan así, que la hormona entra, y las hormonas no entran, por si acaso,
neurotransmisores no entran, ¿sí? No buscan un receptor en la membrana y el receptor le dice a la célula qué reacción metabólica está ordenando dicho. Entonces eso es algo muy importante en las propiedades de la membrana, porque si no hubiese receptores, la célula no sabría cómo transducir las señales del exterior para realizar reacciones químicas en su interior. Acuérdate que todo siempre es teniendo como fin el equilibrio interno, ¿no? La homeostasis celular, ¿no? Entonces la transducción de señales es una propiedad muy importante de las membranas, a través, por ejemplo, de los receptores. Otra de las funciones que tiene la membrana plasmática es la comunicación entre las células. Lo que pasa es que debemos recordar que el conjunto de células forma un tejido, ¿correcto? Y si una célula está dañada o está mal, o por último se muere, dentro del tejido, el propio tejido se empieza a morir también. Porque basta que una esté mal para que todo el tejido se empiece a dañar. ¿Sí? Se empiece a dañar. Entonces, ¿qué hace la célula? Las células dentro del tejido deben estar en constante comunicación, ¿correcto? Deben estar en constante comunicación. Y esta constante comunicación se va a dar a través de estructuras que nosotros vamos a conocer más adelante, y espero te acuerdes, que se les llama pues las uniones comunicantes. Y estas uniones comunicantes se dan a través de proteínas de membrana que comunican una célula con la del costado. Entonces, si la célula de acá, del costadito, le falta algún nutriente, por ejemplo, esta célula la va a ayudar y le va a pasar a través de esa unión algún nutriente para ayudarla para que no se muera, ¿no? Entonces la comunicación justamente entre las células permite también la supervivencia de los tejidos, y es por eso que es una característica muy importante de la membrana plasmática. Y también tenemos otra característica, como es la transducción de energía, que es propia de membranas de organelas capaces de generar energía, como por ejemplo la mitocondria, ¿no? La mitocondria en su interior tiene proteínas que se llaman las ATPasas, ¿sí? Las ATPasas que son las encargadas justamente de generar la energía química que nosotros conocemos como el ATP, ¿sí? Como el ATP. Entonces, la formación de esta energía no sería posible si es que la membrana plasmática no tuviese esa proteína en su superficie, ¿no? Por eso es tan importante y tan rescatable esta propiedad de transducción de energía, formación de energía que tiene la membrana plasmática, ¿no? Entonces, estas son algunas de las funciones dentro de lo que es membrana plasmática, ¿correcto? Entonces, habiendo conocido algunas, vamos a conocer más a medida que vayamos avanzando. Vamos a hablar un poco de la historia de esta membrana plasmática, de cómo así se conoció efectivamente que era una doble capa lipídica. Y es que muchos creen que fue por obra y gracia de Singer y Nicholson, ¿no? Porque a él se le atribuye el modelo de mosaico de fluido de la doble membrana, correcto, de la doble bicapa lipídica, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos. Pero en realidad todo empezó con un par de científicos llamados Gortel y Grendel, en 1925, utilizando un aparatito, un instrumento llamado el PCR de Langmuir, identifican que efectivamente la membrana plasmática está compuesta pues por lípidos, ¿no? Por los famosos fosfolípidos. ¿Qué hacen ellos en 1925? Obtienen eritrocitos, es decir, glóbulos rojos, ¿correcto? A los cuales les vacían el citoplasma y se quedan solamente con la membrana, ¿no? Con la membrana plasmática. Entonces, en su PCR de Langmuir, ¿sí? En su PCR de Langmuir,
ellos colocan una capa de agua, una capita de agua. Y esta capita de agua, ¿sí? Esta capita de agua, encima colocan estas membranas de los eritrocitos, ¿sí? La membrana de los eritrocitos. ¿Y qué observan? Lo mismo que nosotros vemos si colocamos agua con aceite. Una separación. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros observamos. Una separación. Entonces, ellos, al observar esto, ¿sí? Al observar esto, ¿qué hacen? Le vuelven a agregar agua encima. Es decir, el pesebre tenía agua, ¿sí? Colocan las membranas de los eritrocitos, ¿sí? Y encima le vuelven a echar agua, otra vez. ¿Sí? Entonces, al observar que se forman 3 capas, ¿sí? Ellos concluyen que las membranas de los eritrocitos debe ser una molécula, o debe estar compuesto por moléculas, donde una de sus partes sea afín al agua, y la otra también, ¿no? Y la otra también. Y es por ello que ellos deducen que la composición es de una molécula anfipática. Y la molécula anfipática es el fosfolípido. El fosfolípido. ¿Correcto? Entonces, para poder aclarar ello, para poder aclararlo, ¿qué realizan? Una visualización a través del microscopio electrónico. Acuérdate que nosotros ya para la época, ¿correcto? Ya para la época, nosotros ya hemos pasado por una evolución de la microscopía, ¿correcto? Ya microscopio electrónico, perdón, microscopio óptico. Ya hemos pasado por una evolución de la microscopía, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Robert Hooke en 1665, Lewis en 1675, ahorita con Gortel y Grendel estamos en 1920. ¿No? Ya han pasado como que 300 años que el microscopio ha tenido que avanzar, ¿no? En cuanto a lo que es microscopía, ¿no? En cuanto a su mejoramiento en nitidez, en amplitud, etc. ¿Sí? Entonces, ellos observan justamente esto que te voy a marcar. Esto es lo que ellos observan. Lo ven al microscopio y lo tiñen, ¿no? Lo empezamos a teñir, tienen lo que es la molécula del agua, la parte de fosfolípidos lo tiñen, por ejemplo, con acrilina o algún tipo de sustancia de color naranja, ¿sí? ¿Y qué observan ellos? Ellos visualizan que efectivamente en la parte superior está el agua, ¿no? Que es lo celeste. Y en la parte inferior del pesebre del ánfumil también. Pero al centro, al colorear, ¿sí? Al colorear, lo que observan es que hay 2 barras, medio color naranja, rojizo, y al centro se ve oscuro. Entonces, como ellos concluyen que la membrana de los eritrocitos debe contener moléculas anfipáticas, ¿sí? Pero ellos no sabían la distribución, porque ellos al inicio pensaban que era así, ¿no? Las cabezas y colas, ¿no? Y sus colas. Ya, así decían que era la doble capa, ¿no? Pero ¿cómo llegan a descubrir que efectivamente son 2 capas volteadas, o sea, contrarias de fosfolípidos, ¿no? Siempre con las cabezas hacia los bordes, cuando observan la imagen? Ellos al observar la imagen, identifican que efectivamente las cabezas son las que se encontraban acá,
y que las colitas, como son más delgaditas, están compuestas pues, de ácidos grasos, era lo que se encontraba al centro. Esto era lo que se encontraba al centro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ellos identifican justamente que ese espacio, ¿no? Este espacio entre las dos fuentes de agua, en ese TC de Langmuir, estaba compuesto pues de fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas, pero que estaban distribuidos de manera contraria, ¿no? Como observamos en la imagen, ¿no? Mirando, con las cabezas que son polares hacia las partes del agua, y la parte no polar, que son las polas, hacia el centro. Entonces, de esa manera, Gortel y Grendel logran identificar, logran concluir, logran mencionar que justamente la membrana plasmática era una doble bicapa. Era una bicapa lipídica. Era una bicapa lipídica. Entonces, no podemos decir que fueron Singer y Nicholson. No. Los primeros que dijeron todo esto fueron Gortel y Grendel, ¿no? Gortel y Grendel que manifiestan justamente que la membrana es una bicapa con una molécula anfipática, y luego ya al observar justamente la membrana a través del microscopio, pues observan, ¿sí? Observan por primera vez que efectivamente la membrana contenía una bicapa de fosfolípidos orientados pues de manera contraria, ¿sí? Entonces fueron ellos en 1925. Luego de ellos, una vez que ya se conoce que es una bicapa, correcto, que es una bicapa, lo que ocurre es que llegan Dawson y Danieli. Dawson y Danieli lo que mencionan es que ya pasaron varios años, estamos en 1954, no han pasado 19 años después de lo que dijo Gortel y Grendel, y estamos en 1954. ¿Y qué mencionan Dawson y Danieli? Ellos mencionan con respecto a cómo se utilizaba esta membrana plasmática, ¿no? Que esta membrana debía servir para transporte. Entonces, en esa época ya se hablaba del transporte, cómo entraba y salían las sustancias. Entonces, Dawson y Danieli decían que la membrana debía tener, si bien es cierto, es una bicapa, debería tener en su superficie, tanto externa como interna, proteínas. Ellos decían que debe haber proteínas encima y debajo. Y eso es lo primero que decían ellos. ¿Y por qué debe tener proteínas? Para que así la célula pueda reconocer quién entra y quién sale, ¿no? Que las proteínas le daban esa propiedad, ¿sí? Pero eso solamente explicaba el paso de moléculas pequeñas. Pero Dawson y Danieli decían que también podían pasar moléculas grandes. Ahora, ¿cómo pasaban las moléculas grandes? Las moléculas grandes pasaban a través de poros, decían. Entonces, ellos mencionaban que la membrana debía tener huecos, ¿no? Huecos para que sustancias entren y huecos o espacios para que sustancias salgan. Entonces, como ellos mencionaban esto, que la membrana tenía poros, ellos imaginaban que la membrana era así, que era una estructura que tenía varios espacios, ¿no? Y que los espacios estaban también recubiertos pues, de proteínas, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Para que así eso me permita en algunos casos el ingreso de ciertas sustancias o en todo caso pues la salida de otras sustancias, ¿no? Eso era lo que ellos mencionaban. Pero esta teoría se fue cayendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque si tú me dices que la membrana tiene poros y tiene espacios como lo acabamos de dibujar en esa imagen, vamos a borrar las flechitas,
Eso quiere decir que la membrana pues no es consistente, ¿no? O sea, como que no es estable. Si tiene huecos, el interior se puede vaciar, ¿no? Si está así de fragmentada, si tiene espacios, no se va a poder sostener, no va a poder ser una estructura estable, no va a tener soporte, porque son pedazos de membrana con huecos. Esa teoría se fue cayendo con el tiempo, hasta que llega la teoría de Singer y Nicholson en 1972, o sea, han pasado 18 años, ¿correcto? Que han seguido con esta teoría, hasta que llegaron Singer y Nicholson y propusieron esto. Ellos decían, la membrana plasmática es una doble bicapa, una doble capa, es una bicapa lipídica, tal como dijo Gortel y Gren. ¿Qué más decían? Dawson y Danelli tienen razón. Tienen que existir proteínas en los bordes para que identifiquen qué moléculas entran y qué moléculas salen. Pero también debemos tener en cuenta que deben existir proteínas, ¿sí? Por eso ellos dibujan proteínas, que atraviesan justamente esta doble bicapa para ayudar con el transporte de moléculas, ¿no? Y que deben haber receptores, que pueden ser proteínas o carbohidratos. ¿No? Eso fue lo único que dijo Singer y Nicholson en el 78, ¿no? Estamos de acuerdo con que es una doble bicapa, estamos de acuerdo con que debe tener proteínas, pero estas proteínas no solamente deben de ubicarse encima, sino también deben atravesar la membrana. Y que también debe haber carbohidratos. ¿Sí? Eso fue lo único que dijeron Singer y Nicholson en el 72. Luego, más adelante, conforme las investigaciones fueron avanzando con respecto a membrana plasmática, recién se fue conociendo que existían glucolípidos, que existían proteínas integrales, que también existían proteínas periféricas, que existían las glucoproteínas, que existía el colesterol, ¿no? Todo ello ya se fue conociendo después. No vayas a creer tú que Singer y Nicholson dijeron, la constitución de la membrana es la siguiente, tiene proteínas periféricas, proteínas integrales, glucoproteínas, glucolípidos, colesterol, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina. No, ellos no dijeron nada de eso. Ellos solamente aportaron con la estructura, diciendo que sí es cierto, es una bicapa, tiene proteínas encima, pero también tiene proteínas que atraviesan la bicapa, ¿no? Y tiene carbohidratos en la superficie, ¿no? Eso fue lo que ellos mencionaron, ¿sí? Ya más adelante, con el modelo de Singer y Nicholson, ya vinieron estudios posteriores que ya nos indicaron la composición básica de la membrana plasmática. Entonces, justamente hablando de esta composición básica de la membrana plasmática, es que se llega a conocer cuál es la diferencia entre la composición de la membrana de las células eucariotas, de las células procariotas y de las organelas, ¿no? De los órganos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la composición para el eritrocito humano, para la mielina, que es una grasa de la célula eucariota que nosotros encontramos, por ejemplo, en las neuronas, de los orgánulos, como son las mitocondrias, y de la procariota, como es de la Escherichia coli, ¿no? De esta bacteria. Entonces, por ejemplo, uno de los lípidos que se encuentran en las membranas plasmáticas es el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico yo lo encuentro en célula eucariota, pero no lo encuentro en orgánulo, no lo encuentro en organelas, y tampoco lo encuentro en célula procariota. La fosfatidilcolina yo la encuentro en células eucariotas y en orgánulos de las células eucariotas, pero no la encuentro en bacterias, ¿no? La fosfatidilcolina. La fosfatidiletoanolamina, por el contrario, la encuentro en células eucariotas, organelas y todo, pero en mayor abundancia en células procariotas. ¿Sí? Abunda la fosfatidiletoanolamina en la membrana de las procariotas. El fosfatidilglicerol solo lo encuentro en célula procariota no tiene.
Fosfatidilcerina, yo la encuentro en células eucariotas y sus organelas. Cardiolipina, por ejemplo, yo la encuentro en organelas, pero no en membrana celular, pero en organelas sí, y en célula procariota. Esfingomielina, yo la encuentro en la membrana celular de células eucariotas, pero no la encuentro en organelas. Glucolípidos, la encuentro igual en membrana de célula eucariota, más no en organelas. Y el colesterol la encuentro en células eucariotas, en organelas, pero no la encuentro en células procariotas. Entonces, ¿esto qué me define a mí? Que la membrana plasmática de las células es diferente. No solamente dentro de las células eucariotas, procariotas, sino también en el sistema de los órganos, con respecto a la membrana celular. ¿Sí? Y justamente estos lípidos que son tan distintos dentro de las membranas, ¿sí? Son así de diferentes debido a sus grupos funcionales, por ejemplo, ¿no? Los fosfolípidos que nosotros conocemos, yo te dije, el fosfolípido tiene una cabeza polar y tiene sus colitas apolares, ¿sí? Pero los fosfolípidos recibían un nombre de acuerdo a su radical, ¿no? Por ejemplo, cuando su radical era colina, se le denominaba fosfatidilcolina. Cuando su radical era etanolamina, se le denominaba fosfatidiletoanolamina, ¿no? Cuando su radical era serina, se le denomina fosfatidilserina. Entonces los radicales justamente le otorgan un nombre específico, por ejemplo, ácido tioleil fosfatídico, ácido fosfatídico, si tiene un hidrógeno, por ejemplo, fosfatidilcolina si tiene su grupo colina, fosfatidilserina si tiene su grupo serina, fosfatidiletoanolamina si tiene su grupo etanolamina, fosfatidilinositol si tiene su grupo inositol, ¿correcto? Difosfatidilglicerol si tiene su grupo de glicerol nada más, ¿no? Por ejemplo. Cada lípido recibe su nombre de acuerdo a su grupo. Pero aparte de los fosfolípidos que nosotros conocemos, existe también otro grupo de lípidos llamados los esfingolípidos. ¿Sí? Los esfingolípidos tenemos, por ejemplo, a la esfingosina, a la ceramida, a la esfingomielina, a los cerebrósidos, a los gangliósidos, etc. Y estos esfingolípidos se van a distribuir en las células de acuerdo al tipo celular, ¿no? De acuerdo más que todo a su función. Por ejemplo, los gangliósidos los podemos encontrar en células de ganglios linfáticos, los cerebrósidos a nivel de las células del sistema nervioso, la esfingomielina, por ejemplo, la esfingomielina la encuentro en general en células eucariotas, las ceramidas, por ejemplo, la encuentro en células del cabello, la esfingosina también la encuentro en general en células eucariotas, pero básicamente vemos acá dos grupos, ¿no? El grupo de los fosfolípidos y el grupo de los esfingolípidos. Pero todos ellos vienen a ser lípidos que constituyen justamente la membrana plasmática, ¿no? La membrana plasmática. Dentro de los lípidos, como vimos la clase antepasada, en biomoléculas tenemos también el colesterol. Y el colesterol era un esteroide, ¿te acuerdas? Y este colesterol forma parte de la membrana plasmática y tiene una función. El colesterol es el lípido que sirve como estabilizador de la membrana. Es aquel que impide que la membrana, su estructura que es móvil, y lo vamos a ver en un rato, que es móvil, se destruya, como que cambie su composición. Por ejemplo, vamos a observar que los fosfolípidos se van a mover, se van a desplazar dentro de la membrana, ¿no? Inclusive van a girar en su mismo sitio dando vueltitas. Pero ¿qué es lo que impide que las colas se enrieden? El colesterol. ¿Qué es lo que impide que el fosfolípido se dé la vuelta, se ponga de cabeza?
al trasladarse? El colesterol, porque el colesterol es el que mantiene la estabilidad en la estructura de la membrana plasmática, ¿no? Y esa es una función muy importante que tiene. Entonces, al hablar justamente de la estructura de la membrana, debemos recordar nuestra clase de lípidos. Y en la clase de lípidos nosotros hablamos pues de las micelas, ¿te acuerdas? De las micelas de jabón, que tenían sus lípidos con ácido graso, ¿te acuerdas? Bueno, yo acá te quiero presentar al liposoma. El liposoma es una estructura formada a base de membrana plasmática. Es una estructura que nosotros la vamos a encontrar sobre todo en tejidos sanguíneos. Y este liposoma se forma a base de las membranas de células que se han muerto. Como hay células que se mueren en nuestro sistema, ¿sí? Y se van a la sangre, estas células, pues al morirse, al romperse, dejan su membrana plasmática y esa membrana plasmática se usa para formar a los liposomas. ¿Y qué hacen los liposomas? Los liposomas se encargan de recubrir sustancias, por ejemplo, los fármacos. Lo que pasa es que cuando nosotros nos inyectan un fármaco, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer como extraño, ¿no? Como algo dañino, porque nuestro sistema inmunológico no sabe, no reconoce, no entiende que lo que te acaban de inyectar es para tu bien, no lo sabe. Entonces, como lo reconoce como extraño, el sistema inmunológico lo que va a querer es destruir al fármaco. Para que eso no suceda y el fármaco actúe en tu cuerpo, es que el fármaco es recubierto formando un liposoma. Entonces, estos fármacos tienen la propiedad de dirigir a los liposomas a través de la formación de anticuerpos en las membranas que dirigen a los liposomas hacia el lugar donde ellos deben actuar. Por ejemplo, si el fármaco es para el dolor de cabeza, ¿cómo nos aseguramos que el fármaco no se vaya al hígado, no se vaya al páncreas, no se vaya al pulmón, sino que se vaya al sistema nervioso para aliviar el dolor de cabeza? ¿No? ¿Quién lo dirige? El anticuerpo de la membrana del liposoma. El liposoma va, se dirige al sistema nervioso y cuando los anticuerpos de la superficie del liposoma identifican que están en el sistema nervioso, es decir, identifican una neurona, un astrocito, una oligodendroglía, otro tipo de glías, microglias, macroglias, etcétera, e identifica que está en el sistema nervioso, allí el fármaco, como es liposoluble, entonces atravesará la membrana del liposoma y se liberará hacia el tejido donde debe actuar. Y entonces, esta membrana plasmática vemos que es reutilizable, ¿no? Porque proviene de células que han perecido y sirven, ¿no? Y sirven de manera muy importante para justamente, por ejemplo, el traslado de fármacos, ¿no? A través de la formación de los liposomas. ¿Sí? Ahora, otra propiedad que tiene la membrana plasmática son sus propiedades dinámicas. Y es que las membranas de la célula pueden generar estructuras, ¿sí?, que permitan que estas células se desplacen. ¿Sí? Pueden generar pequeñas estructuras para que las células se muevan, se puedan desplazar sobre una superficie. De igual manera, las membranas pueden cambiar su forma, no solamente para generar estructuras para que las células se desplacen, sino también para permitir justamente la división celular. Y es que la membrana plasmática se jala hacia el interior para que esta célula se pueda dividir, ¿correcto? Mira, se va a jalar hacia el interior para que la célula se pueda dividir. Ahora, cuando la célula se divide, ¿sí?, se ha de dividir en forma equitativa, ¿no? Mitades iguales. Pero va a llegar un momento en que esta célula se quede así. Esta mitad se quede con un espacio abierto y esta otra mitad se quede con otro espacio abierto.
¿no? Porque la membrana se tiene que romper para dividir a las células. Entonces, la estructura de la membrana cambia tan rápido su forma que rellena el espacio inmediatamente, lo cierra. Porque si eso se queda abierto, todo lo que hay en el interior se va a vaciar. ¿No? Todo lo que hay en el interior se va a vaciar. Entonces, justamente por ello, es que la estructura de la membrana, mira, cambia su forma para la división y es capaz de cerrarla, o sea, completarla de manera muy rápida para que la división se dé con éxito. Porque imagínate que se queda abierto todo el proceso de división celular por las puras, porque la membrana no se cerró, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad dinámica de la membrana, no cambia su estructura en función al beneficio celular. Y otra función o propiedad dinámica de la membrana es la fusión que puede realizar con otra membrana. Por ejemplo, aquí la membrana del espermatozoide se está fusionando con la membrana del óvulo. ¿Y por qué necesito eso? Porque yo necesito que el material genético del espermatozoide ingrese al óvulo. Entonces, la membrana se fusiona con ese fin, ¿no? De ayudar al ingreso del material genético del espermatozoide al óvulo, ¿no? Al paso de ese material genético hacia el óvulo, ¿no? A través de un proceso llamado la fecundación. Esa es otra propiedad importante que tiene nuestra membrana plasmática, ¿sí? Ahora, hablando de estas propiedades, debemos mencionar también que otra propiedad muy importante de esta membrana es la asimetría. La asimetría de la membrana es fundamental, propiedad indiscutible, probada, oleada y sacramentada con respecto a la membrana plasmática. Es muy importante esta propiedad y no te la puedes olvidar. ¿Qué significa la asimetría de la membrana? Que la membrana interna de la célula contiene diferente cantidad de moléculas, o sea, de composición, con respecto a la membrana externa. Esto quiere decir que la membrana interna, si es la capa interna, ¿sí?, la que da hacia el citoplasma, su composición en cuanto a moléculas, en cantidad, en proporción, es distinta a la membrana externa, es decir, a la que da hacia la parte de afuera de la célula. Por ejemplo, a ver, vamos para que lo vean. A ver, la esfingomielina, por ejemplo, ¿no? La esfingomielina. La esfingomielina es una sustancia, vamos a borrar acá para que pueda reconocer las letras. La esfingomielina, sí que tenemos acá la SM, que es la esfingomielina, es una sustancia, es una molécula que está en la bicapa lipídica, pero tiene mayor cantidad en la capa externa. La fosfatidilcolina tiene mayor cantidad en la capa externa que en la capa interna. La fosfatidilcerina, en cambio, tiene mayor cantidad en la capa interna que en la capa externa. La fosfatidiletonolamina tiene mayor cantidad en la capa interna que en la capa externa. El fosfatidilinositol tiene mayor cantidad en la capa interna que en la capa externa. Pero el colesterol, ¿sí?, tiene la misma cantidad en la capa externa y la misma cantidad en la capa interna. ¿Correcto? Tienen la misma cantidad. ¿Sí? La misma cantidad. Entonces, eso me revela a mí la asimetría. ¿Sí? Yo digo que mi membrana es asimétrica porque puede tener los mismos componentes, pero la cantidad en la capa interna y en la capa externa difiere, excepto en el colesterol. ¿Por qué en el colesterol sí es equitativo? Porque acuérdate que el colesterol es la molécula que va a generar la estabilidad de la membrana, ¿no?
Entonces, la estabilidad debe ser igual en la membrana externa y en la membrana interna. Tienen que ser iguales. Por eso el colesterol sí es equitativo. Pero con respecto a las otras moléculas, no. Por eso se dice que la membrana es asimétrica. ¿Ok? Entonces, habiendo conocido esta gran propiedad de la membrana, que es su asimetría, podemos hablar ahora sí de otro grupo de biomoléculas que se encuentran en la membrana, como son los carbohidratos. ¿Correcto? Los carbohidratos. Ahora, en la membrana plasmática, ¿sí? En mi membrana plasmática, yo voy a encontrar, está mi membrana, ¿no? Y hay proteínas, ¿no? Proteínas en mi membrana, porque así nos dijo Singer y Nicholson, ¿no? Hay proteínas. Pero resulta que encima de las proteínas hay carbohidratos, ¿sí? Encima hay carbohidratos, encima de las proteínas. Eso quiere decir que los carbohidratos deben estar unidos a las proteínas. Y cuando los carbohidratos están unidos a las proteínas, se les llama glucoproteínas. Que son carbohidratos unidos a proteínas. Ahora, ¿cómo hace el carbohidrato para unirse a la proteína? Resulta que los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos, por ejemplo acá, se pueden unir a las proteínas, a los aminoácidos de las proteínas, a través de un enlace. El enlace es el enlace glucosídico. Pero este enlace glucosídico se le llama enlace N-glucosídico cuando el carbohidrato se une al nitrógeno del grupo amino del aminoácido de la proteína. ¿Te acuerdas que vimos aminoácidos en la otra clase? Cuando se une al nitrógeno del grupo amino del aminoácido de la proteína, se le denomina N-glucosídico. Pero cuando el carbohidrato se une al oxígeno del grupo carboxilo de algún aminoácido de la proteína, se le llama O-glucosídico. ¿Correcto? El O-glucosídico. En su mayor parte, en la membrana plasmática, existe el N-glucosídico, es decir, más vamos a encontrar de este tipo. N-glucosídico, con enlaces N-glucosídicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el carbohidrato N-acetilglucosamina, que está unido al aminoácido aspartic, a través de un enlace N-glucosídico. Acá abajo tenemos al N-acetilglucosamina también, pero unido a un aminoácido como serina o treonina, pero a través de un enlace O-glucosídico. ¿Sí? Ahora, los carbohidratos también se pueden unir directamente a los fosfolípidos de las membranas, ¿no? A los fosfolípidos de las membranas. Cuando esto ocurre, ya no lo llamo glucoproteína, lo llamo glucolípidos. ¿Sí? Los glucolípidos. ¿Por qué? Porque están unidos directamente a los lípidos. Y estos carbohidratos que están unidos a los lípidos directamente, los más famosos son los antígenos de los grupos sanguíneos. Los antígenos de los grupos sanguíneos se encuentran unidos a los ácidos grasos, ¿ves? Los ácidos grasos de esta bicapa. ¿Sí? De esta bicapa. Ahora, ¿quiénes son estos antígenos de los grupos sanguíneos? Tenemos tres: el antígeno O, el antígeno A y el antígeno B. Y estos antígenos son aquellos que se van a presentar justamente, no van a presentar a los glóbulos rojos, sobre todo cuando hablamos del tema del transporte, ¿correcto? Cuando hablamos del tema, de la transfusión. De la transfusión de sangre. Por ejemplo, si a ti en algún momento te hacen una transfusión de sangre, y tú eres, digamos, de un grupo A, por ejemplo, y te hacen la transfusión
de un paquete de sangre que es del grupo B, obviamente tu cuerpo lo va a rechazar. Porque cuando llegue la sangre, ¿quién va a presentar al glóbulo rojo de esa sangre que está entrando a tu cuerpo? El antígeno, ¿no? El antígeno. Entonces, si esos glóbulos rojos tienen antígeno B, por ejemplo, entonces los glóbulos rojos que tienen antígeno A, ¿no? Lo van a reconocer como extraño. Y vas a rechazar la transfusión. Entonces hasta te puedes morir. ¿Sí? Entonces viene el glóbulo rojo, bien contento, que viene de la bolsita de lo que te están haciendo tu transfusión. Contento, entra a tu sangre y dice, hola, tengo antígeno B. Los glóbulos rojos lo van a rechazar porque ellos tienen antígeno A, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los carbohidratos son como unos receptores, llamamos antígenos en el caso de los grupos sanguíneos. Y estos antígenos están hechos a base de glicolípidos, ¿no? La unión de azúcares a las membranas, a los lípidos de las membranas de los eritrocitos. Entonces, dentro de los antígenos, por ejemplo, que nos habló, los carbohidratos son, por ejemplo, glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, la lactosa y fructosa. Si yo veo el antígeno A, es igualito, mira. Glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, glucosa, fructosa, y, pero tienen acá a la N-acetilgalactosamina. Si yo veo el B, es igualito al O, mira. Glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa, fructosa, pero tienen además un carbohidrato adicional, la galactosa. Correcto, la galactosa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en sangre antígeno A, antígeno B, bueno, yo soy del grupo AB. Si yo tengo solamente antígeno A, seré del A. Si tengo solamente antígeno B, seré del B. Tengo antígeno U, pues seré del O. Esos carbohidratos sirven a mí a manera pues de presentación, justamente de presentación de mis glóbulos rojos, ¿no? Porque son receptores que están allí, ¿no? Son como unos radares que presentan pues, la capa externa de esta capa. Ahora, cuando nosotros hicimos carbohidratos, ¿sí? Cuando nosotros hicimos carbohidratos, vimos justamente que estos carbohidratos, pues, diferentes cosas, también tenemos diferentes tipos, ¿correcto? Como lo podemos observar ahí hay glucosa, N-acetilglucosamina, galactosa, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta de los carbohidratos es que ellos nos sirven a nosotros como radares, ¿sí? Como radares. ¿Qué significa como radar, profesora? Como está encima de la membrana, es aquel que va a reconocer, ¿sí? Va a recepcionar la señal del exterior. Entonces, cuando el carbohidrato reconoce que por allí hay una proteína viral, por ejemplo, una proteína viral, un virus que entraba a tu sangre, le dice a la célula que huya. ¿Por qué? Porque ha entrado un virus. Por ejemplo, en nuestro tejido sanguíneo nosotros tenemos diferentes células, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, etc. ¿Correcto? Si alguna de estas células reconoce una proteína viral en la sangre, esa célula la reconoce gracias al carbohidrato, porque el carbohidrato es una molécula de reconocimiento.
reconocimiento que está en la membrana plasmática. Si reconoce una proteína viral, como por ejemplo las proteínas VIR, que tienen los virus, en sus cápsides, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la reconoce, le dice, célula huye porque acaba de entrar un virus. Y la célula se va, efectivamente se va del lugar. ¿A dónde? A avisarle al macrófago, porque el macrófago tiene que salir a defenderlo, ¿correcto? Tiene que salir a defender a través del sistema inmunológico. El macrófago va y se come el virus, o a la bacteria, ¿no? O algo que haya ingresado en tu cuerpo. Ahora, el macrófago, ¿cómo sabe que lo que se está comiendo es un virus? Es decir, ¿cómo sabe el macrófago, por ejemplo, que una célula es buena, o sea, que es tuya, y que la otra es mala, y que se la tiene que comer? Porque por si acaso el macrófago no tiene ojitos, tampoco piensa, no tiene cerebro. Entonces, ¿cómo ve que lo que se va a comer está bien? Que tiene que comerse eso y no lo otro. ¿Cómo sabe que se tiene que comer un eritrocito muerto y no un eritrocito vivo? ¿Cómo lo reconoce si no tiene ojitos para ver? Lo hace a través de los carbohidratos. Los carbohidratos, por eso te decía, son como radares que identifican en la superficie de las células, mandan la señal para decirle, por ejemplo, al macrófago, lo que está a tu derecha es un virus, porque estoy detectando las proteínas virus. Entonces el macrófago se come lo que está a su derecha. Pero si el macrófago está por ahí nadando y el carbohidrato dice, un ratito macrófago, esto es un glóbulo rojo sano, no te lo vayas a comer, sigue su camino. El macrófago no se lo come y sigue su camino. Pero si por ahí se encuentra un glóbulo rojo muerto, destruido, entonces el carbohidrato le dice macrófago, acá veo proteínas que están degradadas, es una célula muerta, cómetela. Y el macrófago se la come, porque nosotros no podemos cargar con un muerto dentro, ¿no? Se tiene que comer a la célula muerta, ¿no? Para eso nos sirven los carbohidratos. Son como radares. De igual manera, cuando una célula, cualquier célula de cualquier tejido, ¿correcto?, detecta un nutriente, un alimento, por ejemplo, glucosa, por ejemplo, algún tipo de nutriente, ¿sí? Entonces la célula, con sus carbohidratos, lo detecta y dice, célula, a unos 10 milímetros hay una rica glucosa que te puedes comer. Entonces la célula va, se come la glucosa, a través del transporte que vamos a ver la siguiente clase. Pero de esta manera, los carbohidratos nos sirven para identificar moléculas que hay afuera, células que hay afuera, sustancias dañinas que hay afuera, ¿correcto? Por eso decimos que nos sirve como un radar. Nos sirve justamente para reconocer señales. Nos sirve para el reconocimiento de las señales. Esa es la gran función de nuestros queridos carbohidratos. Ahora, estos carbohidratos no están solos. Acuérdate que la membrana plasmática pues, es una bicapa lipídica, y que esta bicapa tiene una cara externa llamada la cara E, una cara interna llamada la cara P. Además sabemos que hay proteínas que la atraviesan, ¿sí? Y sobre estas proteínas están los carbohidratos, como son las moléculas de color amarillo, ¿no? Las de amarillo son glucoproteínas, porque son carbohidratos unidos a proteínas. Mientras que las verdes son carbohidratos unidos a lípidos, ¿correcto? Por eso se les llama glucolípidos. ¿Sí? Tenemos glucoproteínas en amarillo y glucolípidos, ¿no? Ahora, la gran pregunta era si los carbohidratos están solamente en la cara externa, era una pregunta.
¿Están solamente en la cara interna? Esa era otra pregunta. ¿Están en ambas caras? Esa era otra pregunta, ¿no? Entonces se hace un experimento para comprobar dónde se ubican los carbohidratos en la membrana. Si están afuera, si están adentro, si están en ambos. Entonces, ¿qué hicieron? Nuevamente usaron al glóbulo rojo. Al glóbulo rojo lo congelaron. ¿Por qué lo congelan, profesora? Porque como el lípido es la membrana plasmática, ¿no? Y yo quiero que la estructura se tenga fija para poder verla al microscopio, la congelo, pues porque es igual que la mantequilla, ¿no? La mantequilla, que es un líquido, cuando yo la pongo en el refri, se pone dura, ¿no? Igualito, era lo que querían ellos. Que la membrana plasmática se vuelva rígida para que cuando ellos hagan el corte, para el microscopio electrónico puedan observar claramente la estructura trilaminar de la que hablamos al inicio de la clase. ¿Sí? Solamente que ahora, para identificar a los lípidos, a los carbohidratos en la parte superior de la membrana plasmática, utilizaron un marcador de carbohidratos. ¿Sí? Un marcador de carbohidratos. Y este marcador de carbohidratos es la glucoforina. La glucoforina. La glucoforina es un marcador que fue agregado a esta membrana congelada para poder identificar a dónde se unía la glucoforina. Entonces, se encontró que la mayor cantidad de glucoforina, que es representada por estas perlitas negras, se encontraba en la capa externa. Por ende, se dijo que los carbohidratos se ubican en la capa externa. Pero tú me dirás, pero acá abajo también hay. Efectivamente. En ese momento se pensó que también existía en la parte de abajo, pero posteriores investigaciones demostraron que estos carbohidratos marcados por la glucoforina eran los carbohidratos que provenían del interior del citoplasma, que se habían pegado a la membrana interna. ¿Y cómo se demuestra? Se demuestra enviando señales del exterior. Cuando enviaban una señal del exterior, el carbohidrato reconocía y generaba reacciones metabólicas en el interior. Pero cuando enviábamos una señal del interior hacia el exterior, los carbohidratos que supuestamente estaban acá no los reconocían. Por ende, no eran carbohidratos pegados a la membrana, porque los carbohidratos pegados a la membrana deben reconocer señales, ¿no? Porque esa es su función. Pero estos no los reconocían. Por ende, se desestima la hipótesis de que los carbohidratos se ubican y se quedan con la hipótesis de que los carbohidratos solamente se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática. Además, se menciona que el conjunto de carbohidratos ubicados en la parte externa de la membrana se le denomina el glucogalax. El conjunto de carbohidratos ubicados en la parte externa de la membrana plasmática. ¿Correcto? Luego se habla con respecto a las proteínas. Singer y Nicholson mencionaron que atravesaban justamente la capa lipídica, ¿no? Y efectivamente a esas proteínas que atraviesan la bicapa lipídica se les denomina proteínas integrales. En algunos casos, las proteínas integrales, ¿sí?, van a presentar un solo dominio que viene a ser un solo espacio por medio del cual atraviesan la membrana, ¿sí? O también es una proteína integral que puede tener varios dominios atravesando la membrana, como por ejemplo acá tenemos 3 dominios, ¿no? 1, 2. Podemos tener más, y podemos tener 3, 4, 10, 20, etcétera, dependiendo del tamaño de la proteína que atraviesa justamente esa membrana. ¿Sí? Pero también existen proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas vienen a ser aquellas que se encuentran encima de la membrana externa, como aquí, o encima de la membrana interna, como aquí. Las proteínas periféricas que se encuentran encima de la membrana interna, como por ejemplo esta, está unida a la membrana a través de enlaces no covalentes. ¿Correcto? No covalentes. Mientras que hay proteínas periféricas que también se enganchan
a proteínas integrales, ¿no? A través de enlaces no covalentes. También tenemos proteínas periféricas que se enganchan a la membrana en una parte en los lípidos y otra parte en las proteínas, también a través de enlaces no covalentes. Ahora, también vamos a tener proteínas periféricas que se van a enganchar no a los fosfolípidos, como acá, sino a los ácidos grasos. Eso quiere decir que allí hubo una vez un fosfolípido, ¿correcto? Un fosfolípido que tiene sus dos fosfolitas, pero algo ocurrió que el fosfolípido perdió la cabeza y perdió, por ejemplo, una de las colas. Y tú sabes que cada una de las colas de los fosfolípidos representa un ácido graso, ¿cierto? Esta colita que nos quedó es el mismo ácido graso que está acá en medio. Entonces, la proteína periférica se une al ácido graso, pero aquí sí lo hace a través de un enlace covalente. ¿Sí? Aquí sí es covalente. Ahora, también tenemos proteínas periféricas que se van a unir a los grupos de los fosfolípidos. Por ejemplo, este es un fosfolípido, tiene su grupo que es grandote, es llamado el inositol. Al conjunto de estos se le llama fosfatinoinositol. La proteína periférica está pegado al grupo, es decir, está pegado al inositol. La proteína periférica se une al grupo, por ejemplo al inositol, a través de un enlace covalente. Si fuese fosfatidilcolina, la proteína periférica se une a la colina a través de un enlace covalente. Si fuese fosfatidiletanolamina, la proteína periférica se une a la etanolamina a través de un enlace covalente. ¿Correcto? Entonces, hay diferentes formas de unir justamente las proteínas periféricas. ¿Correcto? Las proteínas. Ahora, lo que estábamos hablando de las proteínas integrales era que justamente los dominios atraviesan la doble capa, ¿correcto? La doble capa. Pero encima puedo tener también proteínas periféricas unidas a proteínas integrales. Ahora, generalmente los dominios de las proteínas integrales son de esta forma, helicoidal. ¿Sí? Porque es más fácil que un dominio atraviese la bicapa siendo de forma helicoidal, porque funcionaría algo así como un tornillo. Si tú ves un tornillo, el tornillo tiene una forma como que de espiral, ¿no? Y es por algo, porque justamente ingresa de mayor forma, con mayor facilidad. Entonces, las proteínas que ingresan, o sea, que atraviesan la membrana a través de sus dominios, tienen o contienen aminoácidos que tienen forma de espiral y por ende la proteína tendría una forma de hélice, ¿correcto? La famosa hélice alfa, ¿recuerdan? La famosa hélice. Y eso permitiría pues, que las proteínas integrales atraviesen más fácil la membrana. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que el colesterol estabilizaba justamente a los fosfolípidos, a la membrana plasmática, y que había una razón por la cual justamente el colesterol era la misma cantidad al interior y la misma cantidad al exterior? Bueno, lo que ocurre es que justamente los fosfolípidos se mueven, ¿sí? Se mueven. Por ejemplo, los fosfolípidos se mueven de costado, a eso se le llama el desplazamiento lateral. Significa que este fosfolípido se cambia con el del costado, y se cambia con el del costado, y se cambia con el del costado. Es como si todos nosotros estuviéramos en una fila, y tú te cambias de posición con alguno, ¿no? Con alguno que está más adelante de ti, o uno que está más atrás. ¿Sí? Ese es el desplazamiento lateral de los fosfolípidos.
Hay otro movimiento en el cual los fosfolípidos dan vueltas sobre sí mismos, ¿sí? A ese movimiento se le llama la rotación, ¿correcto? La rotación, cuando dan vueltitas, como cuando ustedes bailan y dan vueltas sobre su propio eje, ¿correcto? La rotación. Hay otro movimiento en el cual lo que se mueven son las colas, ¿sí? Y a ese movimiento se le llama flexión. Es cuando las colitas, ¿sí? Cuando las colitas se abrazan, ¿no? Es como que tus brazos toquen las colas, ¿no? Si tú te abrazas a ti mismo, las colas se envuelven. Ahora, abre tus brazos nuevamente, vuelve a abrazarte, pero ahora con el otro brazo encima. Es decir, la flexión es cuando, por ejemplo, tu brazo izquierdo, al abrazarte, está encima del derecho. Luego lo vuelves a abrir. Ahora, tu brazo derecho va a estar encima del izquierdo al abrazar. ¿Sí? Lo cierras y lo vuelves a abrir. Este es el movimiento de la cuando las bolitas se abrazan ustedes. Ese es el movimiento. Y finalmente tenemos el movimiento de difusión transversal, que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos filas de fosfolípidos, las dos filas de fosfolípidos a dos capas, y el fosfolípido del frente se cambia con el fosfolípido del otro lado. ¿Sí? Una difusión transversal, se cambian frente a frente. ¿Correcto? Esa es otro tipo de movimiento. ¿Y para qué realizan estos movimientos? Para permitir el transporte, porque esos movimientos van a permitir que el agua pase, que el oxígeno pase, que el CO2 salga o pase, ¿correcto? Entonces, ese tipo de movimientos va a permitir el transporte en las membranas. Pero el colesterol, como está presente, es el que va a impedir, por ejemplo, que las colitas se enrieden, que al momento de hacer difusión transversal la difusión no se complete porque se pueda arrepentir y se pueda regresar, ¿no? Y que los movimientos no se choquen, porque imagínate, se está dando el desplazamiento y por ahí se quiere dar una difusión, ¿no? O por ahí se está dando el desplazamiento lateral y hay una flexión y se enredan las colas y la membrana, una destrucción total. ¿Quién controla eso? El colesterol. Porque el colesterol es la molécula que causa la membrana plasmática, ¿no? Por eso es tan importante. Ahora, debemos tener en cuenta que la membrana, como es una estructura lipídica, ¿sí? Una estructura lipídica es una estructura que va a depender mucho de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te decía, la mantequilla es un lípido, y si yo lo coloco en la refri, se vuelve dura, ¿correcto? Compacta. Pero si yo la coloco, por ejemplo, en una sartén a fuego alto, como que se difumina, ¿no? Se derrite, a lo que nosotros conocemos. Y efectivamente, la temperatura, en el caso de las capas, es muy, muy importante. Porque cuando hay una elevada temperatura, los fosfolípidos justamente pueden tener sus colas más libres, ¿no? Más libres, ¿no? Y los movimientos se pueden realizar de mejor manera, ¿no? De manera más fácil. Y por ende, el transporte se realiza de manera más óptima. En cambio, si la membrana es rígida por una baja de temperatura, correcto, porque la temperatura baja, entonces las colas van a estar rígidas, quiesas, y los movimientos no se van a poder dar. Y por ende el transporte tampoco va a ser óptimo, ¿correcto? Entonces, la temperatura resulta ser muy, muy importante en cuanto a la membrana. Ahora, justamente estas temperaturas afectan el transporte. Ahora, dentro de los transportes debemos recordar algo muy importante, que existen dos tipos de transporte, que
que no son el activo y el pasivo, por si acaso. Es el transporte de moléculas de bajo peso molecular y moléculas de alto peso molecular. ¿Sí? Existen dos tipos de transporte. El de moléculas de bajo peso molecular y el de moléculas de alto peso molecular. Dos tipos de transporte. Dentro de las de bajo peso molecular está el pasivo y el activo. ¿Correcto? Y dentro de las de alto peso molecular, la citosis, la exosis. Entonces, aquí estamos viendo, ¿sí? Aquí estamos viendo las de bajo peso molecular, ¿no? El transporte pasivo y el transporte activo. Para ello, vamos a hablar del tema de la gradiente, ¿sí? Porque la gradiente es algo que a veces a los alumnos los confunden, ¿no? La gradiente de concentración, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que estamos en la universidad, ¿sí? La universidad científica, sus pabellones, tienen un pequeño patio al centro, ¿sí? Donde hay un pequeño kiosco y alrededor están las aulas, ¿sí? Pero hay un patio. Imaginemos que nosotros estamos dentro de uno de los salones, ¿sí? Nosotros somos 47 en total, incluida la profesora, ¿sí? Entonces, imaginemos que todos estamos dentro de nuestro salón de clase y llega la hora del receso y ustedes quieren salir, ¿correcto? Entonces, ustedes se mueven a favor de la gradiente, porque se están yendo desde un lugar donde estamos muy concentrados todos, que somos bastantes, hacia un lugar donde no hay nadie que se pase, ¿correcto? Salen hacia un lugar donde no hay nadie, ¿sí? Un movimiento a favor de la gradiente, ¿sí? A favor de la gradiente, ¿correcto? Pero si todos estamos nosotros en clase, ¿sí? Todos estamos en clase, los 47, y por allí otro salón se quedó sin profesor, quiere escuchar la clase, y son 50 alumnos, correcto, si quieren entrar a nuestra clase, pues entran, ¿sí? Ingresan, pero somos tantos en el salón, que más alumnos quieren seguir entrando a la clase, pero ya no entran, ¿no? Porque el salón tiene una aforo. Entonces allí, por ejemplo, esos alumnos están yendo en contra de la gradiente, porque quieren dirigirse desde un lugar, que es el patio donde hay poca concentración, hacia un lugar donde hay más concentración, que es nuestro salón que está completo, ¿sí? Otro ejemplo de ir en contra de la gradiente es cuando antes, por llegar a clases tal vez, te subías a esos carros donde ya no entra ni una aguja, ¿no? Y van colgados a veces de las puertas, que no deberían ser, ¿no? Entonces, cuando un alumno se quiere subir a un carro que está lleno, ese alumno está yendo en contra de la gradiente, porque quiere ingresar a un lugar donde ya hay mucha concentración, ¿correcto? Eso es ir en contra de la gradiente. Ahora, ir en contra de la gradiente significa usar energía, porque estamos yendo en contra de algo que es lo natural, ¿no? O sea, quieres entrar a un lugar que está lleno, ¿sí? En cambio, ir a favor de la gradiente, como ir hacia un lugar que está vacío, por ejemplo el patio que decíamos, ese movimiento a favor de la gradiente no requiere el efecto, pero ir en contra sí. Entonces, las moléculas que se desplazan a favor, ojo, a favor de la gradiente, lo hacen a través del transporte pasivo, porque van del lugar donde hay mucha concentración hacia el lugar donde hay poca concentración, ¿sí? El lugar donde hay mucha cantidad hacia el lugar donde hay poquita, el lugar donde hay mucha cantidad hacia el lugar donde hay poquita, ¿correcto? Eso es ir a favor de la gradiente.
Y eso es transporte pasivo. Pero en cambio, ir en contra de la gradiente, ese es transporte activo, que significa ir desde el lugar donde hay pocos hacia el lugar donde hay más, donde está lleno. Y eso requiere el consumo del ATP. Requiere energía. Por eso requerimos energía para eso. Bien, eso es transporte activo. En contra de la gradiente. Y pasivo a favor de la gradiente. ¿Sí? Sin consumo de energía el pasivo y el activo con consumo de energía. ¿Sí? Ahora, otra cosa que debemos saber del transporte es que el transporte puede ser aquel que no esté mediado y aquel que sí lo esté, ¿correcto? ¿Qué significa que no esté mediado? Significa que no utiliza algo, ¿correcto? No lo utiliza para poder ingresar. Ejemplo, el oxígeno. El oxígeno no utiliza nada, simplemente pasa la membrana. El sodio tampoco está mediado, es decir, no existe una condición. No es que tú vas a pasar siempre y cuando me des algo. ¿No? No es eso. No existe una condición, no está mediado. El sodio pasa a través de un canal, que puede ser un canal de sodio, que es una proteína, pero no está supervisado a algo. O sea, no está mediado, no está obligado a algo. Simplemente pasa. Pero en cambio, hay transportes que sí están mediados, inclusive en el propio transporte pasivo. O sea, hay transporte mediado. Por ejemplo, el de la glucosa. La glucosa se transporta al interior de la célula sin gasto de energía, a favor de la gradiente, porque es pasivo. Pero está mediado por una proteína a la cual se le llama el transportador. ¿Y por qué se dice que la glucosa sí está mediada? Porque aquí la glucosa ingresa siempre y cuando el transportador cambie su forma. O sea, esa es la condición. Por eso se dice que la glucosa se desplaza a través de la membrana por un transporte mediado. Porque tiene que haber algo, hay una condición, que la proteína cambie su forma. Si la proteína cambia su forma, la glucosa pasa. Pero si no cambia su forma, la glucosa no va a pasar. Por eso es mediado. Y en el transporte activo, ahí sí todo es mediado. Todo es mediado. Por ejemplo, las bombas. La bomba de sodio y potasio es un transporte en contra de la gradiente que requiere energía y que está mediado. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? El sodio entra siempre y cuando el potasio sale. Esa es la condición. Por eso se dice que es mediado. ¿Correcto? Entonces, en el transporte pasivo tengo transporte mediado y no mediado. No mediado significa que no hay condición. El oxígeno pasa, el sodio pasa, no hay ninguna condición. Pero la glucosa no, la glucosa sí tiene condición. ¿Cuál es? Que el transportador cambie su forma. La glucosa solo va a pasar y cambia su forma. Pero en el caso de estos tres, no hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque es pasivo. En cambio, en el activo, siempre es mediado. Siempre va a haber una condición y va a haber gasto de energía. Por ejemplo acá, ¿no? El sodio entra siempre y cuando el potasio sale. ¿No? Esa es la condición. Y por eso es la gran diferencia entre los transportes. Por eso la gran diferencia entre los transportes. Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a quedar aquí en cuanto a transportes, porque la próxima clase nos toca ver esto de acá. Esto de acá, que me parece que lo vas a ver en tu
clase de taller práctico, que es sobre las soluciones hipotónicas, hipotónicas y hipotónicas. Entonces vamos a dejar una pequeña tareita para la próxima clase, ¿no? Averiguar, o sea, leer un poquito sobre lo que es solución hipotónica